ingeniero. Primero que nada, ya saben que ya está habilitado el permitir que se cambien de nombre, ¿ya? Mejor dicho, que cambien el formato como José Carlos, como Jorge Alex, como Daniel Áñez. Pónganlo al formato que tiene que quedar la lista. Listo. Bien, vamos a empezar hoy. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? He visto que estaban preguntándose entre ustedes. A ver, aclaremos las cosas. Les dije en primer lugar de que las pruebas para ver el nivel en el que estaban no era necesario que lo pongan en el desarrollo. Solamente quería las respuestas ahí, ¿no? Ahora, en los otros prácticos que ustedes realizan, en los otros prácticos de la materia en sí ya que están pasando, ahí tienen que poner el desarrollo más, ¿ya? Y subirlo de la forma en como ustedes crean más conveniente, lo tienen que subir a la plataforma de la universidad, al Moodle. Si se fijan, ya se ha ampliado la fecha de presentación, así que no habría ningún problema para los que están recién ingresando a las clases. Los que recién están entrando a clase o recién se han inscrito, es importante que aprendan el manejo lo más pronto posible del Moodle. Ahí está toda la información que ustedes necesitan. Si no les basta con esa información, igual pueden preguntar mediante el WhatsApp, que la mayoría de los compañeros que ya han entrado a clase ya saben cómo se tiene que proceder en algunos casos y ellos les pueden ayudar. Ya, he visto que es un grupo que es muy colaborativo, que siempre están atentos a dar las respuestas al compañero que se está integrando recién, así que es importante eso. Bien, hoy vamos a avanzar lo que nos falta de vectores, que más que todo es el cómo se resuelven suma de vectores cuando nosotros tenemos dos vectores, pero esos vectores no tienen, no forman un ángulo de 90 grados, y de esa forma es que se utiliza la ley de los cosenos y la ley de los senos, los cuales vamos a desarrollar primero y después vamos a hacer unos 3 ejercicios. El desarrollo de cómo se llega cómo se llega a demostrar las fórmulas de ambas leyes, está subida, pero yo la voy a hacer para que ustedes puedan preguntar cualquier cosa en algún caso, en algún paso en el que no lo entiendan. De esa manera lo vamos a preguntas que tengan y van a ver que es muy útil para poder determinar la suma esas de vectores que estamos hablando. Viendo ya, ¿no? Así rápidamente, y después lo voy a hacer yo no importan las letras que voy a emplear, pueden no ser las mismas, pero lo importante es que se llegue a al mismo resultado. Acá cuando tenemos dos vectores, como los mostrados en la figura, y tenemos que hacer la suma de estos dos vectores, por ejemplo, la y el b, y estos dos vectores, fíjense de que tienen un ángulo que está comprendido entre ellos. Entonces lo que se hace en primer lugar es realizar el paralelogramo, ¿no? Mediante el paralelogramo gráficamente se determina la resultante de esos dos vectores, pero si ustedes se fijan, el ángulo que nos interesa conocer, que es el que ocurre entre la resultante y el vector A, en este caso no es este alfa de acá. Este alfa viene a ser el ángulo que está comprendido entre los dos vectores que inicialmente se dan para la suma. Luego aquí está la demostración
Fíjense de que se arman otros triángulos auxiliares con otros ángulos, de manera que se pueda completar este triángulo, que es el más grande, para que aplicando el teorema de Pitágoras se pueda demostrar cuál es el teorema de la ley de los senos. Acá indica ya cuáles son los pasos que hay que seguir. Y luego se llega a la demostración reemplazando los valores que se dan. Entonces fíjense de que esta es la ley del coseno, en donde nos dice que la resultante que se obtiene de un triángulo, de una suma de vectores, mejor dicho, es igual al cuadrado del primer vector más el segundo más el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo alfa. Luego, aquí también se encuentra, da la ecuación de cómo se debería encontrar el ángulo, ¿no? La ley del coseno es un método analítico para encontrar la suma entre dos vectores con cualquier ángulo entre ellos. Siempre debe escoger el menor ángulo entre los dos vectores. Luego tenemos este ejercicio que lo vamos a resolver mediante la ley de los cosenos. Y después tenemos la ley de los senos con el mismo triángulo que estamos viendo nosotros, solamente que en lugar de... aquí se aumenta esta bisectriz que se toma para la ley, demostrar la ley de los cosenos, del seno, porque fíjense que la ley del seno, ya ustedes deben recordar, viene a ver una relación entre el ángulo de un triángulo con su lado opuesto, ¿no? Entonces, en la ley de los senos también se hacen relaciones de los triángulos en donde se encuentran valores que son semejantes y se llega a esta última igualdad que viene a ser la ley de los senos, que nos dice que el seno, el lado es al seno del ángulo opuesto en los tres casos y ambos son iguales, son relaciones que dan igualdad, por eso es que se hace esa relación. Luego vamos a ver este ejercicio. Dado cualquier par de vectores, dice el estudiante debe estar en capacidad de reconocer los ángulos involucrados en la ley del seno. Luego tenemos acá este otro ejercicio también. Y con eso vamos acá hay otro ejercicio más. Este ya está resuelto prácticamente, pero igual lo vamos a explicar si es necesario. Y por último tenemos nosotros las generalidades de la ley del seno y del coseno. Ambas leyes están basadas en la suma de vectores, no en las sustracciones. Ambas necesitan del método gráfico del paralelogramo para su definición. La ley del seno se utiliza cuando se desea saber el ángulo opuesto a un vector, teniendo al menos un ángulo y dos magnitudes de vectores. Y la ley del coseno se utiliza cuando se desea saber la magnitud de un vector. Si se tienen al menos un par de vectores que coinciden en su vértice y el ángulo entre ellos. Esa es toda la teoría que vamos a ver. Y ahorita vamos a empezar con la parte práctica. Para ello me voy a salir de aquí y voy a abrir un nuevo archivo. Bien, aquí tengo un archivo del Word que vamos a darle un zoom de 150 para que quede mejor.
Bien, entonces la ley del coseno nos dice de que vamos a dibujarnos un triángulo primero. Este es mi triángulo. A este ángulo le voy a llamar yo alfa, a este ángulo le voy a llamar beta, a este le voy a llamar teta, este va a ser mi lado A, este va a ser mi lado B y este va a ser mi lado C. ¿Ya? La ley del coseno nos dice lo siguiente: si yo quiero determinar esta distancia de acá, ¿ya? La longitud de esta C, yo quiero determinar la longitud C, me dice la ley del coseno que es igual al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado más menos, yo le voy a explicar aquí de que esto puede ser más o menos. En este caso que tengo este ángulo de aquí, como quiero encontrarse, estoy poniendo el ángulo opuesto, fíjense, menos 2 veces AB por el coseno del ángulo que está opuesto. Y todo esto, raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde obtenemos esta ecuación nosotros? Fórmula general. Si nos, claro, pero ¿de dónde la obtenemos? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer, que es la demostración en donde llegamos nosotros a esa fórmula de ahí. Para que podamos trabajar con el teorema de Pitágoras, nosotros vamos a completar este triángulo con este otro triángulo de acá. De manera de que yo obtenga un otro triángulo, fíjense, este que voy a pintar de azul. Que lo voy a llamar mi triángulo AB, este punto que haya sido el C, digamos, y este va a ser nuestro punto D. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces fíjense de que aquí, al aumentar yo este triángulo rojo, estoy teniendo otro ángulo acá, que ese lo voy a llamar phi, digamos. Mi ángulo phi. ¿Ya? Bien. Ahora, si nos fijamos nosotros en el triángulo azul grande, ¿no? Es un triángulo rectángulo, en donde el lado que tiene, fíjense, es este lado B, más este otro lado aquí. Pero si yo lo saco este triángulo rojo acá, y este es mi ángulo phi, el lado este A de acá, el lado A es el mismo lado, ¿no?, del triángulo negro que la hipotenusa del triángulo rojo. Este lado A de acá, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar este valor de X de aquí y de este valor de Y, voy a tener de que el seno del ángulo phi para mí es igual al cateto opuesto, que es igual a Y, sobre la hipotenusa, que es A. Despejando, entonces voy a tener de que Y va a ser igual a A por el seno de phi. Entonces este lado que tengo acá para mí es A por el seno de phi.
¿Me siguen hasta ahí? Ahora necesito saber este valor de acá, que viene a ser esta X que tengo acá. Para esto, en este triángulo rectángulo que tengo, determino el coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente, que en este caso es X, sobre la hipotenusa, que es A. Despejo X, que es lo que quiero encontrar, va a ser entonces A por el coseno del ángulo φ. Por lo tanto, este valor de aquí para mí es A coseno de φ. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Entonces, si yo tengo el teorema de Pitágoras como apoyo, cuando tengo un triángulo rectángulo, ¿por qué rectángulo? Porque aquí me hace un ángulo de 90 grados, fíjense, ¿no? Entonces yo tengo de que si quiero determinar este valor de C, me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? En este caso, este cateto de acá para mí sería A por el seno de φ al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pero fíjense que el otro cateto es el valor de B, que es este lado de aquí, más este otro valor que es A coseno de φ. Entonces el otro cateto va a ser igual a B más A coseno de φ y todo esto al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Entonces, una vez que yo encuentro esta situación, lo que hago ya es desarrollar solamente, ¿no? Fíjense que el C lo tengo aquí, ¿no? Este C pasa a la raíz acá y ya tengo la raíz. Entonces tengo que encontrar, mediante las operaciones que puedo hacer acá, llegar a esta otra, a estos valores de acá. Por lo tanto, aquí si yo tengo esto al cuadrado, entonces yo sé, aplicando la regla de los exponentes, aquí tengo de que si tengo, por ejemplo, un valor de A por B y esto está elevado a la N, esto es igual a A a la N por B a la N, ¿no? Es una regla de los exponentes, eso es importante que vayan repasando también. Entonces, en este caso, aplicando esta regla, me quedaría que esto es A al cuadrado por el seno al cuadrado de φ. Por si acaso, cuando uno trabaja con las funciones trigonométricas, ¿no? El seno al cuadrado de φ es igual al seno de φ al cuadrado, ¿ya? Es una forma de notación esta de acá, pero significa que es todo el seno que está al cuadrado, ¿ya? Sin embargo, esto es diferente del seno de 2φ, ¿ya? No se turben en esas situaciones cuando se trabajan con las funciones trigonométricas. Entonces, es una notación que generalmente se usa esta, pero significa que es el seno que está elevado al cuadrado, ¿ya? Por eso es la notación que estoy colocando acá. Entonces, aquí fíjense que lo que me queda acá es un binomio que está elevado al cuadrado, donde tengo el primer término y el otro término acá. Entonces, esto va a ser más el cuadrado del primero, que es b al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que vendría a ser 2ba coseno de φ, más el cuadrado del segundo, que sería a al cuadrado coseno al cuadrado de φ, al cuadrado por el coseno al cuadrado de φ.
¿Me siguen hasta ahí, jóvenes? Profesor, Bien, entonces lo que voy a hacer va a ser... Sí. ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos entonces. Fíjense de que aquí puedo yo factorizar a cuadrado y voy a cambiar también este término para que se me parezca al de acá, ¿ya? Entonces aquí voy a tener que a cuadrado por el seno al cuadrado de phi. Voy a trasladar este otro acá más a cuadrado coseno al cuadrado de phi más b cuadrado más, aquí voy a utilizar la propiedad conmutativa, ¿no? Y voy a tener que esto es 2a por b por el coseno de phi. Entonces fíjense que aquí puedo factorizar a cuadrado y esto me queda que a cuadrado multiplica al seno al cuadrado de phi más el coseno al cuadrado de phi. ¿Sí? Fíjense que a cuadrado por el seno de phi me da esto. A cuadrado por el coseno de phi me da esto, ¿no? Entonces está bien la factorización que he realizado. Más b cuadrado más 2ab coseno de phi. ¿Sí? Ahora esta identidad que tengo aquí de seno cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi igual a ¿cuánto da? ¿Se recuerdan de esas identidades trigonométricas? ¿O la desarrollamos también? ¿Ah? ¿No recuerdan de dónde viene? La vamos a desarrollar acá a un ladito, ¿ya? ¿Se recuerdan ustedes de que las funciones trigonométricas siempre se determinan mediante una circunferencia unitaria, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el radio de esta circunferencia es igual a 1, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo, fíjense, este radio que vale 1, y aquí tengo el valor de x, y aquí tengo el valor de y, ¿no? Igual por el teorema de Pitágoras, tengo que d cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Pero si esto tengo, fíjense, si este es mi ángulo, como en este caso que tengo el ángulo phi, entonces este valor que tengo como r es igual a 1, fíjense, este valor de i va a ser igual al seno de phi y el valor de x va a ser igual al coseno de phi. Por lo tanto, como r me vale 1 y x cuadrado viene a ser el coseno al cuadrado del ángulo más y cuadrado, que es el seno al cuadrado del ángulo. Por lo tanto, yo encuentro esta identidad trigonométrica que me dice que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Por lo tanto, este valor que yo tengo de aquí, para mí es igual a 1. ¿Y qué me queda? Entonces aquí me queda de que c cuadrado
es igual a A cuadrado más B cuadrado más 2AB coseno de phi. Y pasando el cuadrado a como raíz, la potencia como raíz, me quedaría AB al cuadrado más 2AB coseno de phi. Y me queda la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Es lo mismo que lo de acá o no es lo mismo? Sí, es lo mismo. No, no es lo mismo, ingeniero. No es lo mismo. A ver, ¿dónde están las diferencias? En el más, signo. en el El signo más. signo negativo y el otro es positivo. Aquí tengo de que este es positivo y este es negativo. Una diferencia. ¿Hay otra o no? En el Coseno. En el coseno de phi, eso, coseno de phi. El ángulo es diferente, ¿no? Fíjense que aquí tengo el ángulo teta y acá tengo el ángulo phi. ¿Sí? Sí, Entonces hay esas dos diferencias. Que con esas dos diferencias nosotros podemos ir de esta función, de este valor a este de acá, o de este de aquí podemos llegar a este de acá. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta eso? Porque es que son iguales, fíjense. Si ustedes se fijan acá, el ángulo phi este que tengo de acá es menor a 90 grados, ¿no? Sin embargo, el otro ángulo de acá es el ángulo que es mayor a 90 grados. Aquí mismo fijémonos en este círculo con el radio unitario. Fíjense de que el coseno de este ángulo de acá es positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la X acá es positivo y acá es negativo. Sin embargo, si yo tengo un triángulo, ¿no? En donde el ángulo, fíjense, ¿no? Es mayor a 90 grados, entonces el coseno de este triángulo viene a ser este valor de acá. Y este valor de acá es negativo. ¿Sí? Por lo tanto, el coseno de teta, en este caso, fíjense, el coseno de teta sería negativo. Y al ser negativo por este negativo que tengo acá, entonces se me vuelve positivo. O en su defecto, si queremos ir por el otro lado, ¿se comprende o no? A ver, en su calculadora, a ver, ponga. Fíjense de que aquí yo tengo un ángulo de así y así, ¿no? Y este ángulo que tengo acá es phi. Y este otro que tengo acá es teta. La suma de los dos ángulos, ¿cuánto da? 180 grados, ¿no? Fíjense que la suma de los dos ángulos me da 180 grados. O sea que el ángulo teta es el ángulo complementario del ángulo phi.
Si yo tengo que phi sea igual, por decirles, a 60 grados, ¿cuánto sería teta? 120, ¿no? A ver, saquen ustedes el coseno de 60 grados, ¿cuánto les da? Y saquen el coseno de 180 grados y a ver cuánto les da. Y de 180 menos 1. No es 180, en este caso es 120, me estoy turbando, ¿no? El complementario de 60 Menos 0, menos 0.5. sería Coseno de 120. Por lo tanto, esto me da menos 0,5. Entonces, fíjense de que cuando yo estoy tomando este ángulo de acá, ¿no? Entonces, fíjense de que por eso es que el signo queda negativo, o positivo, mejor dicho, ¿no? Con el coseno de este ángulo de acá. Pero como el coseno de este otro ángulo de acá, que es mayor a 90 grados, es negativo, por eso es que con ese otro ángulo, entonces el coseno, la fórmula del coseno me queda negativa. ¿Se comprende? Pero las dos son iguales. Depende del ángulo con el que uno trabaje. Como generalmente la ley de los cosenos se la enseña con este triángulo nomás sin hacer el desarrollo, entonces se plantea esta fórmula de acá. Pero ustedes tienen que saber que cuando se trabaja con el otro ángulo complementario, entonces cambia a positivo. ¿Sí? Esa es la demostración de la ley de los cosenos. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a hacer lo mismo con la ley de los senos y luego hacemos ejercicio. Bien, entonces con la ley de los cosenos hacemos lo mismo. Tenemos el mismo triángulo. ¿Qué pasó con esto? De nuevo lo haremos. Entonces tenemos nuestro triángulo, el lado alfa, el lado A, el ángulo beta, el lado B. ¿Cuánto suman los triángulos los ángulos de un triángulo, jóvenes? ...180 grados, ¿no? Eso es una identidad también que ustedes nunca tienen que olvidar. ¿Ya? La suma de los ángulos interiores de un triángulo
da igual a 180 grados. ¿Sí? La ley de los senos, ¿qué nos dice? Si yo tengo un triángulo que no es rectángulo, entonces yo puedo determinar que el seno del ángulo alfa es igual al lado A. Estas relaciones se cumplen siempre. El seno del ángulo beta es igual al lado B, como el seno de teta es igual a C. ¿De qué otra manera se puede escribir esto? Al revés, ¿no? Porque es como que yo esto lo paso a multiplicar y esto lo paso a dividir, esto lo paso a multiplicar y esto lo paso a dividir. Entonces también se puede presentar como A seno de alfa igual a B seno de beta igual a C seno de teta, ¿no? Uno elige la forma de acuerdo a la incógnita que quiera determinar. Si es algún ángulo el que tengo que determinar, entonces mejor que la coloque de esta forma. Y si es algún lado el que tengo que determinar, mejor la coloco de esta forma de acá. Ahora, ¿cómo llego a esta expresión? Anteriormente ya hemos visto de que también podemos completar nosotros nuestro triángulo rectángulo este triángulo en azul y además me voy a pintar acá una mediatriz. ¿Qué significa esta mediatriz? Que me divide este ángulo y que el ángulo que me hace acá es de 90 grados para cualquiera de los dos lados. Y a este lado de aquí le voy a llamar yo Z, digamos. Y este Z, si ustedes se fijan acá, es igual para este triángulo de acá de abajo como para este triángulo de acá de arriba, ¿no? Entonces ya hemos visto además nosotros en el anterior ejercicio que este lado de acá para mí era A por el seno de phi, que este ángulo para mí era el ángulo phi, y este otro lado rojo de acá para mí era A por el coseno de phi. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces fíjense de que si yo quiero determinar el seno de este ángulo, si yo quiero determinar el seno del ángulo alfa, para mí va a ser igual a qué cosa. Si yo tengo este triángulo pequeño de acá, fíjense, el seno de este ángulo va a ser el lado Z sobre la hipotenusa que es B, ¿no? Hasta aquí. Sobre B. ¿Sí? Quiero determinar el seno de beta. El seno de beta, entonces, sería igual a qué cosa. Fíjense que tengo este otro triángulo en donde mi hipotenusa es el valor de A y el cateto opuesto es Z. Entonces el seno de beta es igual a Z sobre A. ¿Sí? Y ¿qué más tengo? Aquí puedo determinar también de este valor de acá, el seno de phi, es igual
va A por el seno de phi sobre A, ¿no? Esto de acá, seno igual a seno, no me sirve esa expresión porque me queda lo mismo, ¿no? Entonces no hay para qué la coloque esta de aquí. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente, que puedo utilizar también determinar el seno de alfa en el triángulo azul, en el más grande, ¿no? Entonces, el seno de alfa también, que es el mismo que tengo acá, fíjense. El seno de alfa en el triángulo azul sería el cateto opuesto, que es igual a A por el seno de phi sobre la hipotenusa, que viene a ser C, ¿no? Sobre C. Aquí tengo un término común, fíjense que es Z, entonces puedo yo despejar Z acá y me quedaría que es igual a B por el seno de alfa. Aquí puedo despejar Z y esto me da que es igual a A por el seno de beta. Y de estos dos valores que tengo acá, fíjense que Z es igual a Z, ¿no? Entonces, haciendo una igualdad entre estos dos valores de aquí, yo tendría que B seno de alfa es igual a A seno de beta. Si paso esta A a dividir acá, me quedaría seno de alfa sobre A. Y puedo la B también pasarla a dividir acá y me quedaría seno de beta sobre B, ¿no? Fíjense que estoy ya hasta acá. He realizado eso. Ahora me falta determinar esto otro, ¿no? Pero fíjense de que aquí esta A de acá yo la puedo pasar aquí a dividir, ¿no? Entonces me quedaría de que el seno de alfa sobre A es igual, me queda el seno de phi sobre C, ¿no? Pero si ustedes se fijan, este valor de aquí, este valor que tengo acá, es el mismo que tengo aquí. Por lo tanto, puedo concluir de que este de acá también es igual a este, ¿no? Entonces, como este también es igual a este también es igual a este. Por lo tanto, nos quedaría que el seno de alfa es A, como el seno de beta es AB, como el seno de phi es A C. Listo. ¿Esta expresión que tengo acá es la misma que tengo acá o no? Sí, ¿Seguro? sí. ¿Por qué? No es la misma. No es la misma, ¿no? En el seno de phi y C. En el seno de phi.
los ángulos, igual que en la anterior vez, son diferentes, ¿no? Fíjense que Sí. acá tengo seno de teta y acá tengo seno de phi. Eso. Tiene el seno de teta y seno de phi. Igual tengo un ángulo complementario, fíjense, ¿no? Pero ¿qué pasa con el seno? Suponiendo que phi, digamos, sea igual, como veíamos, que sea 60 grados, digamos. Entonces, teta, ¿cuánto sería? Para hacerlo más fácil, que sea este ángulo, en lugar de ser 60, que sea 30, digamos. Ustedes le pueden poner cualquier ángulo y pueden comprobar. Que sea 30 grados. ¿Cuánto sería el complementario que es teta? ¿Ah? 150. Correctísimo. Entonces teta sería 150 grados. Ahora, si yo saco el seno de 30, ¿cuánto me da? Correctísimo, 0,5. ¿Y el seno de 150? 0.5. 0.5. 0,5, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque fíjense de que el seno de un ángulo en el primer cuadrante es igual que en el segundo cuadrante, ¿no? Fíjense de que este de acá, este valor de aquí, el seno de este ángulo phi, digamos acá, es igual, si este es el complementario, ¿no? Es igual a este ángulo de acá, que es el ángulo teta. El seno viene a ser este valor de acá, que es positivo, ¿no? Fíjense de que el seno es positivo porque el valor que me da es este de aquí. ¿Sí? Entonces, como son positivos estos dos ángulos, los senos de esos ángulos nos dan lo mismo. Por eso es de que se adopta en el triángulo que se arma. El triángulo que se arma, ¿no? Entonces, como este teta es igual que el phi, mejor dicho, el seno da el mismo valor. No es que los ángulos sean iguales porque son diferentes, ¿no? Entonces, por eso es que se toma directamente este seno de este ángulo de acá, para que se trabaje todo con el triángulo que se da. ¿Se comprende, no? Bien, esa es la parte teórica, jóvenes, es la demostración de dónde salen tanto la ley del seno como la ley del coseno para aplicar a estos triángulos que no son rectángulos. Entonces, con esta base vamos a resolver los ejercicios que tenemos acá. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, ahí ¿Qué se me ve dice mejor. este ejercicio? Este ejercicio me dice que estas dos cuerdas de acá, la cuerda A y la cuerda B,
sostienen un bloque desde el techo, dice. Ambas forman ángulos respecto a la perpendicular de 45 grados, este A de 45 grados y de 30 grados acá, respectivamente. Halle cuánto es la fuerza total que se ejerce sobre el bloque, cuánto es la fuerza que se sobre. Si la magnitud de A es de 10 newton y la de B es de 15 newton. Si nosotros hacemos un diagrama de esto, fíjense de que aquí tendríamos nosotros que este ángulo de acá, no, es de 45 grados. Este otro ángulo de acá es de 30 grados. Que el valor de A dice es 10 newton. Y el valor de B es de 15 newton. ¿Sí? Si ustedes lo hacen esto a escala, van a ver de que armando y esto es 15 más acá, digamos, ¿no? Armando el paralelogramo, van a encontrar la fuerza resultante. Esa es la fuerza resultante, ¿no? Y esa vendría a ser el total de la fuerza que se ejerce, ¿no? Viene a ser la suma de este con la suma de este otro. ¿Sí? Ahora, analíticamente, ¿cómo lo encontramos esto? Lo vamos a pintar un poco más abajo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende la explicación esta? Entonces, veamos analíticamente de encontrarlo. Fíjense de que tenemos un vector. Lo vamos a hacer el esquema acá. Más o menos démosle los grados. Que esté más o menos a escala. Eso que sea mi vector B, que es igual a 15. Y mi vector A, que es igual a 10 newton, ¿no? Entonces lo que me pide en realidad es que yo encuentre la resultante de la suma de los dos vectores, ¿no? Que las dos están sosteniendo este bloque, ¿no? Entonces mi resultante es esta de aquí, ¿no? Esa sería mi resultante, que es igual al vector A más el vector B. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tengo que determinar? Fíjense que para el coseno yo necesito conocer cuál es el ángulo que hay entre estos dos de acá, ¿no? Entonces tengo que aprender mediante los triángulos a determinar cuáles son los ángulos que tengo entre estos dos de aquí. O sea, tengo que determinar este ángulo de aquí, ¿no? Porque ¿qué me dice el coseno? Si yo quiero determinar la resultante, me va a dar igual a A cuadrado más B cuadrado más o menos
Vamos a ver cuál de estos dos es el que ocupamos. Depende de la circunstancia, no es el mismo, ¿no? El 2 veces A por B por el coseno. ¿De qué ángulo? Eso es importante determinar qué ángulo, ¿no? El ángulo comprendido entre estos dos. Si le llamo teta a ese ángulo, entonces aquí voy a ponerle el coseno de teta. Y esto raíz cuadrada. Ahora de acá, fíjense que yo tengo este ángulo de 30 grados. Si yo prolongo esto de aquí y armo mi triángulo, este de aquí, ¿cuánto me daría? Me daría 30. Si este es un ángulo recto en 90, 90 más 30 me daría 120. Entonces, para 180, este ángulo sería de 60 grados, ¿no? Y lo mismo hago con esto otro de acá. Como es de 45 grados, este es un ángulo recto de 90, entonces esto también va a ser de 45 grados, ¿no? Entonces, si tengo esta situación, que tengo que esto es 60 y esto es 45, y fíjense de que este ángulo completo tiene que ser 180 grados. Entonces este ángulo de aquí sería 180 menos 45 menos 60. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto? 75. 75 grados, ¿no? 75 grados. Entonces este ángulo teta que tengo es 75 grados. Pero resulta, ¿no?, de que este ángulo, fíjense, también está acá, fíjense. Si este ángulo está entre este vector y este, si yo lo prolongo fíjense que este también es como que sea mi vector A. Por lo tanto, este ángulo también se coloca ahí, ¿no? Y entonces ya yo puedo ver de que este es el triángulo con el que voy a trabajar. Este de aquí. Y si quiero determinar esta resultante de acá, entonces tendría que trabajar con este ángulo de aquí, que le llamaré, digamos, ángulo alfa, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense aquí, ¿no? Cuando tengo este ángulo, utilizo el signo menos. Y si estoy usando este otro ángulo, que es el mismo que tengo acá, utilizo el signo más, ¿no? Entonces aquí depende de cuál ángulo utilicemos nosotros, ¿no? Vamos a ver de que si es el alfa, el ángulo alfa va a ser con el ángulo menos, ¿no? Entonces para mí la resultante sería igual. ¿Cuánto me da al cuadrado? Me da 10 al cuadrado más b, que es 15 al cuadrado. Voy a usar el más primero. 2 por 10 por 15 por el coseno del ángulo teta, que es 75 grados. Raíz cuadrada. Y eso me da un valor. Y utilizando el otro me tiene que dar lo mismo, ¿no? La resultante también es igual a 10 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 10 por 15 por el coseno de alfa. Pero el coseno de alfa sería ¿cuánto? 180 menos 75 me da 105, ¿no?
raíz cuadrada de. ¿Y eso cuánto da? Da menos 0,2. No creo que dé negativo. Tienen que aprender a manejar la calculadora, jóvenes, para hacer los cálculos. En el primero 402.64. ¿O estoy mal? Está mal. Sí. Ustedes tienen que ver lo siguiente, fíjense, ¿no? Aquí en la gráfica... 402.6 me sale, ingeniero. Introduciendo todo Ya. lo... Pero sin sacar la raíz. Sí, exacto, sin sacar la raíz, igual me sale esa, 402.6 o 64. Saque la raíz y le va a dar el valor. A mí me sale 20. 20.06. Sí. 20.06. Ajá, eso. 0,6 newton, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, fíjense. Fíjense ustedes de que tienen dos vectores. Uno tiene 15 newton y otro tiene 10 newton, ¿no? Y la resultante gráficamente, fíjense, que es mayor que el mayor de los dos. Entonces, necesariamente tiene que ser un poco mayor que este otro, ¿no? Pero no puede ser tampoco mayor o igual que la suma esta, ¿no? Ya vimos por qué, porque la suma de vectores no es aritmética. ¿Se recuerdan? ¿No? Entonces la suma de vectores, fíjense que viene a ser este vector, que es la suma de estos dos. Cuando los dos vectores que estoy sumando están en la misma dirección, entonces sí es igual a la suma aritmética de ellos. Mientras tanto, no es, ¿no? Está entre el del mayor vector y la suma de los otros, el valor. Y acá nos da lo mismo, pues, ¿no? Sí, 20. Nos da lo mismo porque este coseno nos da negativo y al multiplicarlo por esto menos negativo igual me da positivo. Por lo tanto me da también 20.06. Ahora, ¿qué más nos falta? En realidad siempre tenemos que determinar cuál es este ángulo de aquí, ¿no? Este ángulo que podemos llamarlo beta, digamos. ¿Cómo determinamos ese ángulo beta? La forma más sencilla ya es aplicando la ley de los senos. Porque si tenemos nosotros este triángulo de acá, ¿cuánto es este ángulo que tengo? Es 105, ¿no? 105 grados. Quiero determinar este ángulo de acá, beta, que no conozco, ¿no? Pero conozco este vector de acá. ¿Cuánto vale este vector de acá? Es el vector A, ¿no? Correcto, 10 que me newton. vale 10 newton. ¿Cuánto vale la resultante? Ya la determiné, ¿no? Este Vamos a ver. vector de aquí, 20.06, ¿no? Este lo conozco, pero no necesito, ¿no? Pero igual lo conozco que esto es 15. Entonces fíjense que tengo un ángulo y su lado opuesto. Y quiero determinar este ángulo porque tengo también su lado opuesto. Como quiero determinar el ángulo, entonces lo primero que puedo hacer yo es de que, aplicando la ley de los senos, me dice de que el seno de beta, el seno de este ángulo, es a su opuesto. Es a 10
como el seno de 105 es a 20,06. Entonces de aquí yo despejo nomás directamente el seno de beta me da igual a 10 por el seno de 105 sobre 20,06. ¿Cuánto da eso? Ay, men. $0,48. 0,48. Entonces, beta va a dar igual al arcoseno de 0,48. ¿Cuánto es el arcoseno de eso? Ay, mierda. 61.31. A mí me salió 28,68. El Correcto. arcoseno es 28,68 grados. Entonces, este es el ángulo que hace. Y si yo soy curioso, puedo determinar este. ingeniero, el arcoseno de 0.48 es 61.3. Me parece que usted está trabajando con sus funciones no en grado, en su máquina de calcular. En grados me sale 61 grados 18 minutos. Entonces está sacando mal el valor. A ver, cuando hace la división le sale 0,48. Sí. Directamente al coseno y el 0.48 es 61.2 me sale. Directamente, ¿no? Una vez que te sale El coseno. Sí, el arcoseno. El arco seno, no coseno. El coseno, sí. No coseno. Una cosa es arcoseno y otra es coseno. Ustedes en su máquina el arcoseno lo consiguen así. El seno menos 1 dice. ¿No ve? ¿Saben sacar arcoseno? Sí, está bien. La máquina generalmente es seno a la menos 1. Sí. Está bien, ingeniero, 28.68. Ya, correcto. Ahora, como ustedes son curiosos, ¿cuánto les daría el ángulo este de acá? Está bien nomás eso. 28.68. Correcto. Entonces, ¿cuánto me daría alfa? Si yo tengo que alfa más beta más 105 es igual a 180 grados, entonces alfa me tendría que dar 180 menos 105 menos 28,68. Entonces alfa me da igual a 46.32 grados. Sí, está ¿No? bien. Es más sencillo, pero para ver si es que la ley de los senos es bien aplicable, entonces yo puedo encontrar el ángulo alfa con el siguiente valor, ¿no? El seno de alfa es ¿a qué valor? Es al lado opuesto, que es 15, como el seno de 105 es a 20,06. Podría también hallar con el seno de beta, que es a 10, ¿no? Igualito también. Entonces aquí tengo de que el seno de alfa
es igual a 15 por el seno de 105 sobre 20,06. ¿Cuánto da este valor? $0.72. 0.72. Entonces el arco seno me da el valor de alfa. $46 grados, punto 3 minutos. 46 grados, punto 3 minutos. Sácamelo con decimales, ¿no? Ah, ya. Cambiarle el modo a tu calculadora a decimal. 0.5. 46.054. Punto 054, sí. Fíjense que es parecido, ¿no? Parecido el valor. No sale igual, ¿por qué? Porque están usando dos decimales nomás, ¿no? En ambos casos están usando más decimales. Si sacáramos todos los decimales, entonces nos daría el mismo valor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, vamos a hacer un último ejercicio, ¿ya? ¿Cuál quieren hacer? A ver. Voy a entrar al examen. Este hagámoslo porque el otro ya está resuelto, ¿no? Ustedes lo pueden estudiar el otro y ven que está. Acá me dice 2 caballos tiran de una caja como se muestra en la figura. Determine la fuerza y el ángulo con la cual la caja se moverá. Entonces aquí fíjense que 2 caballos tiran de una caja, dice, como se muestra en la figura. Determine la fuerza y el ángulo con la cual la caja se moverá. Aquí el dato que no nos da es la fuerza con la que tiran los caballos. ¿Quieren tirar ustedes con una fuerza igual de los caballos o que estén con fuerza diferente? Porque lo que tenemos que determinar es la fuerza y el ángulo con la cual la caja se moverá. Que tironeen con la misma fuerza. Sí, Con la misma fuerza. con la misma fuerza. ¿Cuánto le ponemos? Un HP. En Newton nomás, ingeniero. Sí, porque Que sean 50 Newton. Que tironeen los caballos. Sí, 50 está bien. 50,2. Ya, entonces pues, Alejandro. este valor de B sea 50 newton y el valor de A igual 50. Sí, ¿no? El valor de A igual 50 newton. Fíjense de que aquí tenemos nosotros 2 vectores, uno está jalando de este punto y otro está jalando de este otro punto, ¿no? Pero por la equivalencia de los vectores puedo trasladarlo este igual aquí, ¿no? O este igual acá.
Por lo tanto, yo puedo hacer mi sistema. Puedo pensar que esta caja es un punto, ¿no? Generalmente en física se toman todos los objetos como puntuales. Y entonces voy a tener... Fíjense que el ángulo que me hace con la horizontal es de 60 grados esta fuerza. Por lo tanto, esta fuerza va a estar dirigida haciendo un ángulo de 60 grados. Y este otro vector de acá hace un ángulo de 20 grados con la horizontal también. Entonces es el mismo vector que igual es 50 newton y esto es 20 grados. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la resultante de la suma de estos dos vectores? Mediante el método del paralelogramo, gráficamente, yo puedo ver de que mi resultante es ese vector de ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Gráficamente así resulta, ¿no? Entonces yo lo que tengo que encontrar cuánto es el valor de R y con qué ángulo se va a mover esto, este ángulo de aquí. El ángulo alfa, si ustedes quieren. Que no sé cuánto es, ¿no? ¿Qué debería hacer? Fíjense que lo que tengo que tener, ¿no? De acuerdo a mi aquí tengo que ver de que si tengo estos dos vectores debería tener este ángulo de acá para hacer la suma de vectores y encontrar la resultante, ¿no? La resultante mediante la ley de los senos, ¿no? O en su defecto, ver si puedo armar un triángulo sin descomponer lógicamente, ¿no? Porque descomponiendo se puede sacar sin aplicar estas leyes. Entonces, lo que tenemos que analizar es la forma de cómo determinar los ángulos, ¿no? Este ángulo que esté entre medio de esto. Lo voy a sacar esto de acá mientras tanto para que no me perjudique esto de ahí. Y ese es el ángulo. Analizando yo, fíjense que tengo lo siguiente. Tengo esta línea recta de acá, tengo este ángulo de 60. Entonces, para que complete este ángulo hasta acá, ¿cuánto sería de este con el otro de acá? A ver, lo voy a hacer más claro para que se den cuenta, ¿ya? Sí, es jugar nomás con los valores ahí, ¿no? Vamos a hacer más grande para que quede bien claro. Si ese está a 60 y este está a 20, esto es 60, ¿no? Y esto es 20.
Entonces fíjense que para completar este ángulo de aquí a acá, ¿cuánto sería eso? ...120 más 60 me da 180, ¿no? Entonces este sería 120. Más este 20 que tengo acá, entonces este ángulo que tengo entre medio hasta acá, ¿cuánto sería? 140. 120 más 20 me quedaría 140, ¿no? Sí. Entonces ese es el ángulo que tengo que utilizar, ¿no? Entonces tengo yo de que la resultante esta de acá es igual a 50 al cuadrado más 50 al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que también es 50, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que es 140. Raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto da ese valor? ¿Seguro? Fíjense de que en este caso el vector A mí me nos da sale menos me sale a mí. No puede salirle menos. Ahí no. $34.20. Y si le saca la raíz, ¿cuánto le da? O ya sacó raíz. Ya saqué raíz. Entonces está mal. Porque 70.18. ¿ya sacó raíz o no? Sí. A ver, fíjense que tienen que multiplicar primero esto. El coseno de 140 lo multiplican por 50, ese valor lo multiplican por 50 y luego lo multiplican por 2. ¿Perdón? A ver, ahorita lo voy a sacar ya para ver cuánto me da. 140 coseno por 50 por 100 igual a eso. Memoria. 35.33. Tengo 34,20. cuadrado 2 igual menos raíz cuadrada 3420, ¿no? O sea, 34.20 newton. Esa es la respuesta. ¿Y cómo encontramos el ángulo? ¿No? Lógicamente que aquí tenemos este triángulo y este ángulo que tenemos acá es el que encontramos que es 140, por lo tanto este otro de acá va a ser 40 grados, ¿no? Entonces el triángulo que tenemos para encontrar el ángulo va a ser este de aquí, que es 40.
Ese es mi resultante. Y como quiero encontrar este ángulo de acá, este valor lo conozco, que es de 50. Y este es 50, ¿no? Entonces aquí tendríamos de que el seno de alfa es a 5. Es a 50 como el seno de 40 grados es a la resultante que es 34,2, ¿no? Entonces el seno de alfa va a ser igual a 50 por seno de 40 grados dividido 34,2. Y el ángulo, ¿cuánto daría? Sacando al coseno, lógicamente. $0,93. Esto de acá. 0,93. El arcoseno de ese valor. El arcoseno de eso es 70.0092. 70 grados. Ya está. Aproximadamente 70 grados. Pues Cristian. Bien, jóvenes, con eso concluimos nuestro tema de vectores. En la próxima clase vamos a avanzar el tema de estática. Así que tienen que practicar bastante este tema de vectores porque es de mucha aplicación en lo que viene de aquí para adelante. ¿Alguna pregunta que tengan? La parte de trigonometría, si ustedes se fijan, es bien básica y fundamental para que puedan hacer los ejercicios de vectores. Este tema está en el módulo de la universidad. Ahí está. Sí, joven, la presentación está ahí. Yo ahorita les voy a subir estos ejercicios también y las demostraciones que hicimos. Así como los tengo en Word, se los subo al WhatsApp. Ya. La clase grabada la sube usted al Moodle, ¿no? No sé cómo subir, compañero, porque para mí no he aprendido eso. Ah, ya. De todas maneras, tenemos un compañero que es youtuber y la sube al YouTube la clase. ¿No, Espinosa? Yo no tengo ningún problema. He dicho, si suben ustedes también lo pueden subir, me harían un gran favor. Así ya yo no me preocupo. ¿Cuál es su canal? ¿Cuál es su canal? Ingeniero Espinosa se encarga de eso, él lo manda el enlace. ¿Cómo se llama el canal? El canal de YouTube, te digo. Él lo va a pasar en el grupo de WhatsApp. Es mucho tipo él. La lista. Bien, jóvenes, fíjense en su asistencia, cómo están los nombres, verifíquenlos si están con ¿Que está con el apellido y todo? Sí. Sí, el mío está con el apellido y todo. Apellido paterno, apellido materno. Aquí está Alejandro Mamani, no ha cambiado. Después. Alejandro es apellido. Alejandro es apellido. Tiro. Alejandro es apellido. Alejandro. ¿Qué pasa? Ya el colmo. Ya no me va a pasar, espero. Hay un José Carlos acá que tiene que cambiar antes de que vamos a descansar.
Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿Podemos ¿quién? salir, Inge? ¿Perdón? ¿Ya se puede salir? Si están con su nombre. Recording in progress. Bien, jóvenes, tienen harto ejercicio para realizar, eso sería importante. Si tienen alguna duda sobre los ejercicios, hagan la consulta en el foro. No he visto que alguien consulte en el foro todavía, tienen que aprender también a hacer las consultas ahí. Esos ejercicios que hay que realizar son como los apuntes que tomamos, ¿no? Para practicar y estudiar. Correcto. Sigue sin cambiar, José Carlos. Y ya lo estoy cerrando por si acaso. Lo acabo de Vos cambiar. nomás te estoy... ¿Ya lo cambiaste? Sí, lo acabo de cambiar. Muy bien. Bueno, buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Hasta luego, Inge. Record